Seguramente en más de una ocasión te has encontrado en lugares donde se discute sobre la fe, se discute sobre la Biblia y te quedas sin palabras, te quedas con el deseo de decir, ¿y en dónde puedo informarme? ¿En dónde puedo aprender más acerca de ello? Te invito al programa ¿Cuál es la verdad?, en la cual vas a encontrar un espacio de aprendizaje, de crecimiento y sobre todo de un amor más profundo por tu iglesia y por el Señor Jesucristo. Hay gente que dirá aquí, él ha heredado un nombre. ¿Qué quiere decir esto? Que no lo tenía. Porque aquí puede deducirse que él no tenía esa herencia. Y sí la tenía. Dice en la misma carta a los Hebreos, en el capítulo 5, en el versículo 8, dice: de igual modo, él siendo hijo, con lo que padeció, experimentó la obediencia. Ya siendo hijo. Él era hijo desde el principio. Él existía desde antes de que el mundo fuese. ¿Quién? Ese que nosotros le llamamos hijo. Pero nosotros es Dios. Jesús primero que nada es Dios. Quiero que entiendan eso. Y nosotros entendemos que ese que se reveló es Dios. La segunda persona de la Trinidad. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Que él ahora, él comenzó a ejercer como hijo. Comenzó a ejercer su función de hijo cuando comenzó a obedecer al Padre. ¿Cuáles son las características del hijo? Dos: que se somete al Padre. Y segundo, que es el heredero. Estas son las características en la Biblia de lo que es un hijo. Y por eso Jesús no es un hijo hasta que no se hace hombre, hasta que no se humilla y hasta que desde allí no comienza a obedecer al Padre. No es hijo. No sé si me doy a entender. Pero él no era hijo, pero el hijo no está al principio. Sí, el hijo, ese está al principio, pero comienza a ser hijo cuando se somete, cuando se humilla. El verbo estaba desde el principio con el Padre. Pero el verbo se hace hijo cuando humillado comienza a someterse al Padre en la misión que el Padre le tiene. Y nosotros entonces, ¿cuándo podemos ser hijos? Somos hijos cuando el Espíritu de Dios, que hizo a Jesús comportarse como hijo, obedeciendo al Padre, se mete en nosotros y ese Espíritu nos lleva a obedecer al Padre. Entonces nosotros somos hijos de Dios. Claro, en la teoría, como Jesús, él ya era hijo antes. Nosotros cuando nos bautizaron, nos hicieron hijos, nos hicieron herederos. Pero usted comienza a ejercer cuando usted comienza a obedecer al Padre. No sé si me entienden. Porque está la famosa discusión de que, pero cuando uno es hijo de Dios, cuando usted lo bautizan, a usted lo constituyen en heredero. Usted tiene una herencia. Pero hay una dimensión muy importante como hijo que usted no está ejerciendo hasta que usted no aprende a ¿qué? A obedecerle. En las buenas y en las malas. En los momentos alegres y en los momentos difíciles. Y Jesús, ¿cuándo es que Jesús fue más hijo? Porque fue hijo muchas veces, siempre que obedeció al Padre. Pero ¿cuándo fue más hijo? Cuando le costó más trabajo obedecer. En el capítulo 5 dirán que cuando estaba gritando en Getsemaní y dijo: Padre, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese es el momento en que Jesús humanamente es más hijo. Cuando se somete completamente a la voluntad del Padre. ¿Usted quiere ser hijo? No se queda aquí con un papelito nada más. Usted le echaron agua, bien. Tiene todas las herramientas para que el Espíritu Santo en usted lo convierta en hijo. Pero usted será de verdad hijo cuando comience a obedecer al Padre. Como lo hizo Jesús. Y entonces Jesús nos constituye hijos cuando el Espíritu Santo se derrama en nosotros y comenzamos a obedecer al Padre. Obedecer al Padre no es hacer lo que a Él le gusta, porque si a mí mi jefe me manda a hacer algo que me gusta, yo quiero saber si obedecí o no, si me sometí o no, o fue que me gustaba hacerlo. Yo pruebo que yo obedezco cuando me mandan algo que a mí no me gusta. Y cuando yo soy capaz de romperme a eso. Digo, no quería hacerlo, pero ya que me lo mandas, lo voy a hacer. Ahí obedezco.
Yo no estoy obedeciendo cuando lo que yo hago es una cosa que me encanta hacer. Si me mandan a mí a decir, ¿cómo hacer estos dulces? No hace falta. Yo no estoy obedeciendo si me lo como, porque me va a encantar comer esos dulces. Ahora, si a mí me dice alguien, ¿cómo hacer ese hígado? Ahí sí voy a tener que obedecer, porque en ese momento yo voy a tener que romper mis deseos, mis aspiraciones, voy a tener que aprender a comer hígado. Y en ese momento es que yo me convierto en obediente, en hijo, en sometido. Y entonces, ven qué interesante ahora, porque ahora venimos aquí a leer la carta a los hebreos para rompernos y hacernos obedientes. Y obedeciendo, haciéndonos perfectos. Y también entonces haciéndonos sacerdote, profeta y rey como Cristo. Pero si obedecemos, ¿ven? Qué interesante. Toda la dinámica esta es muy lineal, muy fuerte, muy intensa. Esta introducción, este saludo inicial ha sido majestuoso. Ahora que lo hemos ido entendiendo por pedazos, pero la introducción es la que permite a uno poder entrar en la dinámica de ahora, estar escuchando los mensajes. Un buen despegue. En simplemente 4 versículos nos ha disparado a nosotros algo muy interesante. Otra cosa, en la carta a los hebreos, la palabra mejor aparece nada más y nada menos que 13 veces, aplicándolo a que el sacrificio de Cristo es mejor que el de los sacrificios de la antigua alianza, que el ministerio de Cristo es mejor que el ministerio en la nueva alianza, muy superior, 13 veces, dando a entender que Cristo es más que los ángeles. Porque esa fue una herejía que surgió en esa época. Una herejía que hubo, y esa está reflejada en la misma carta, en el capítulo 13, versículo 2 de la carta, está reflejada una herejía que había aquí. No se olviden de la hospitalidad. En la carta, la herejía que está advirtiendo es una herejía que está tratando de ver a los ángeles, a Jesús como un ángel. Jesús no es superior a los ángeles. Aquí hubo una discusión muy grande. Jesús era un hombre. Por lo tanto, aquí viene el punto de que Jesús, aquí están los ángeles, aquí está Dios, aquí están los hombres. Jesús era de esto y era de esto, por lo tanto, ¿es más que o menos que los ángeles? El promedio era un ángel entonces. No, para nada. Eso es lo que va a tratar la carta de eliminar. La idea de que cualquiera pueda pensar que Jesús es como un ángel. Es más cómodo así. Ustedes saben qué movimiento actual está tratando de impulsar, de tratar de presentar a Jesús como un ángel. ¿Lo saben? La nueva era. La nueva era está dibujando imágenes de Jesús como un ángel, con alitas y todo, tratando de presentarlo como un ángel. Y es más cómodo. ¿Saben por qué? Porque así no hay que obedecer a ningún padre. No hay que sacrificarse. La nueva era es la era del confort. Por lo tanto, Jesús es un ángel y nosotros somos como ángeles. Aleluya, aleluya. No hay que sacrificarse porque Jesús no vino a sacrificarse. La nueva era es un movimiento sin Dios, sin sacrificio, sin religión, sin libro, sin nada. Sin sacerdote. Una nueva religión. La religión de la cultura del posmodernismo. Donde todo y nada en la vida. Una religión light. Donde no existe el sacrificio para lograr algo. Por lo tanto, en la nueva era Fúchila, un Jesús que murió. La película La Pasión de Cristo es terrible para gente como esta porque es una brutalidad. ¿Y por qué sufrir? El sufrimiento no tiene sentido para el siglo XXI. Para el hombre posmoderno que no ha conocido a Cristo y no ha conocido su sacrificio, el sufrimiento no tiene sentido. Por lo tanto, cuando sufre, a toda costa hay que eliminar el sufrimiento. Y en esta nueva era, donde la gente se comporta en una especie de estado pH neutro, donde no es ni para adelante ni para atrás, insípido, incoloro, insabor, no tiene nada. El hombre del siglo XXI clásico es vacío, sin valores, sin nada. No sabe
Sabe menos que una Toyota todavía. A nivel de ideología, de pensamiento, de todo esto. No sabe nada. Se deja llevar por lo que sea. Y da pena un hombre hueco. ¿No lo han encontrado por ahí? Un hombre que ustedes dicen, aló, 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 aló. Está lejos, está vacío y todo. Nada. No tiene nada. Toma lo primero que aparece y lo suelta para agarrar lo primero que aparece. Y eso conviene así, de esta manera. Y les conviene entonces no la conversión. Si Jesús es Dios, si Jesús fue constituido, todo esto que acabamos de decir, Jesús ahora nos está invitando a seguirle a Él. Pero si Jesús no es Dios, dirá la mentalidad postmodernista de hoy día, menos mal, así que no hay que sufrir. Y después, ya averiguamos. Pero y después de la muerte, la vida eterna, ay, hombre, ya averiguamos. No te asustes por eso. Esa religión en la que nada es nada, en la que hay indiferencia. A eso es que lleva esto de lo que la carta a los hebreos está tratando de advertir. Tratando de decir que Jesús es un ángel. Y la carta a los hebreos inicia, Jesús no es un ángel. Jesús es muy superior a los ángeles. Cuidado, es muy superior a los ángeles. Y eso lo hace a Él el Señor, y a nosotros eso nos compromete más de lo que se tuvo que comprometer el pueblo de Israel con una simple ley. Imagínense lo que compromete si Jesús murió en la cruz, resucitó, cuánto eso exige de nosotros. Entonces, por esto, la introducción ha buscado tratar de dejar claro de que todo lo que vino a vivir Jesús es válido, de que Él es más de lo que usted piensa. Salga a buscar lo que Él es, porque Él es más de lo que usted piensa, y Él es más que ángeles. Él está sentado a la derecha de Dios, quiere decir, es igual que Dios. Significa que ahora hay que servirle y ahora hay que seguirle. En breve regresamos con ¿Cuál es la verdad? Bien, pues, habiendo acabado el prólogo, las primeras 4 versículos, dedicamos una hora entera al prólogo. Ahora vamos a dedicarnos al primer desarrollo, que va a ser del primer tema de la carta a los hebreos. Les recuerdo que son 5 temas. Hay uno central muy, muy largo que va a ser acerca de los diferentes detalles de Cristo sacerdote. Pero el primer tema va a ser sobre cristología. Fundamental va a ser 1.5, 2.18. 1.5, 2.18 es una presentación cristológica de Cristo. Una presentación de Cristo primero como superior a los ángeles. Eso va a ser en la parte de 1.5.14. Una segunda es necesidad de reconocer su autoridad, una exhortación a reconocer la autoridad de Jesús. Dos, 1.5, 1.4. Y después, la tercera es el Hijo de Dios, cercano, sumo sacerdote. 2.5.18. Bien, esos 3 puntos. ¿Por qué va a comenzar diciendo superior a los ángeles? Porque para la tradición hebrea, la ley llegó a los hombres por medio de un ángel. Después lo vamos a ir viendo. Por eso es que va a insistir de que una cosa es un ministerio como el del Antiguo Testamento, que es recibido por los hombres de parte de los ángeles, y otro es el ministerio de la nueva alianza, que viene a los hombres por medio del mismo Hijo de Dios. Por eso va a insistir en que si vamos a comparar, son incomparables Jesucristo y los ángeles. Después de esto, si es superior a los ángeles, entonces necesitamos reconocer su señorío y tomar en serio el señorío. Porque si es grave faltar un mandamiento que mandan los ángeles, ¿cuánto más será grave faltar un mandamiento que nos viene a traer el mismo Hijo de Dios?
lo cual obliga con mucha mayor razón a observarlo que es un mandamiento que puede haber venido por manos de los ángeles. Y después, el tercero, comenzará a desarrollar la importancia de que Cristo, para poder levantar a los hombres, tenía que haberse hecho solidario con los hombres. Algo así como que Jesucristo tiene que hacerse hombre. Cristo hecho hombre va a ser el mensajero de parte de Dios válido, porque si todos los mensajeros, Moisés, Abraham, los profetas son válidos, este es el gran mensajero de parte del Padre, el enviado del Padre. Por tanto, es un apóstol, es un enviado del Padre. No es menos cierto que hecho hombre también puede ser el intercesor ante Dios de los hombres. ¿Me explico? O sea que en esa bisagra en la que se encuentra Cristo, que es Dios y hombre, Él aquí puede fungir en la tierra como el enviado del Padre y como el intercesor de los hombres. Y este es el motivo por el cual Él va a estar centrado en esta cercanía, que desde esa posición de Dios hecho hombre puede hacer tanto una función como la otra de igual manera y en plenitud. Por eso este va a ser el desarrollo del primer punto. Vamos entonces a comenzar leyendo. En este punto importante además, impresionante, de que aquí va a haber, como vemos nosotros por ejemplo en el libro del Apocalipsis, que son grupos de 7, la carta a los hebreos está hecha para gente que viene del judaísmo, que se convirtió, como también importante, él es de origen evidentemente hebreo. Y entonces aquí este caballero organiza en 7 maneras, en grupos de 7. Y aquí va a desarrollar 7 citas bíblicas del Antiguo Testamento para demostrar que Cristo es superior a los ángeles. Va a ser una enumeración de 7 citas bíblicas donde va a estar intercalando el texto con citas bíblicas en donde nosotros, ustedes han visto alguna vez a una persona disparando bibliazos y que va hablando y Biblia para acá. El caballero hace algo así. O sea, en medio del desarrollo de Cristo superior a los ángeles, todo eso lo hace basado en 7 citas bíblicas que van a desarrollar y van a probar. Van a tratar de demostrar esto. Por lo tanto, es un caballero que conoce profundamente los salmos, porque de esas 7 citas bíblicas, 5 van a ser de los salmos. Uno va a ser del libro de Samuel y otro va a ser ¿de quién va a ser? De la Torá, de la ley, del Deuteronomio. Entonces, son 7 citas bíblicas que vamos a ir viendo cómo magistralmente, una tras otra, intercaladas y entretejidas, va a desarrollar el intento de probar de parte del autor de que Cristo es superior a los ángeles. Y he dicho por qué. Porque si Cristo es superior a los ángeles, la antigua ley queda muy pequeña con respecto a la nueva ley, que ya no viene de los ángeles, sino que viene del mismo Hijo de Dios, el Señor. ¿Ven? Vamos ahora a desarrollar el tema. Aquí dice, vamos a ver, capítulo 1:5. En efecto, ¿a qué ángel dijo alguna vez, hijo mío, eres tú, yo te he engendrado hoy? Desde que comenzó, lo primero que dijo va a comenzar a hacer citas bíblicas referidas al Mesías, al Señor, y todas referidas a un hombre. Por eso vamos a ir viendo constantemente que ahora, si antes estaba Adán como el hombre, todas las citas bíblicas van a estar aplicadas a Cristo, el nuevo Adán, el verdadero hombre. Porque el hombre fue creado poco inferior a los ángeles, pero no Adán, porque Adán se cayó, se guayó, como dicen. Se pecó y no tiene esa dignidad que originalmente Dios había pensado en él porque cayó. Entonces, ¿quién la recupera esa dignidad? Cristo. Y así, todas las aplicaciones bíblicas que se refieren a la grandeza del hombre, ahora vamos a ir viendo que se refieren a la grandeza del hombre, que es Cristo. Y en Cristo entonces queda redimida la posibilidad de hablar y de exaltar al hombre, porque en Cristo es que toda la humanidad va a ser exaltada. Esto es interesante porque es una sustitución del texto original, y esa aplicación a Cristo va a ser extraordinaria porque con ello rescata el texto
El texto que se le aplicaba a uno que es un pecador y ahora se le aplica a otro que no lo es, que es Cristo. Y con ello se rescata el texto y se rescata la humanidad. A esa humanidad a la cual no se le puede decir qué grande eres, hombre, que te hicieron poco inferior a los ángeles, y etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso ahora se podrá volver a decir en Cristo Jesús. ¿A qué ángel dijo alguna vez, hijo mío, eres tú, yo te he engendrado hoy? Y también yo seré para él padre y él será para mí hijo. Aquí hay dos citas bíblicas. La primera, yo te he engendrado hoy, Salmo 2:7. ¿De quién? Dice, ¿a quién? ¿A qué ángel? ¿A Miguel? ¿A Gabriel? ¿A Rafael? ¿A qué ángel le dijo Dios, tú eres mi hijo? No, el hijo solamente se le ha dicho de uno que era hijo de David. Y todo el mundo durante la época, hasta la llegada de Jesús, esperaba quién sería ese hijo al que el Dios Padre le dijo, tú eres mi hijo. Finalmente en Cristo la humanidad encuentra que ahora sí, y el autor de la carta a los Hebreos también lo está aplicando a Cristo Jesús para probar que es muy superior a los ángeles. Dice, eso nunca se le dirigió a un ángel. Así que aquí nadie puede decirte aquí que ese piropo es como cuando, pues vamos a hablar de dos mujeres que están compitiendo por el afecto de un hombre. Entonces el hombre le dice un piropo a una y la otra le dice, tú ves, eso no te lo dijo a ti, eso me lo dijo a mí. Ese piropo, estoy dando un ejemplo de cómo los ángeles, un testigo que es el autor de la carta a los Hebreos le puede decir a los ángeles, a ninguno de ustedes le dijo eso. Así que échense para allá, que esto se lo está diciendo a Jesús, que es superior a todos. Y entonces tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y aquí entonces el hijo entrará en pleno ejercicio en la obediencia, pero ya está, ya es el hijo. Jesús es el hijo ya, pero todavía no ejerce. ¿Cuándo ejercerá Cristo Jesús como hijo? Cuando tenga que obedecer. Muy bien, están siguiendo bien todo. Cuando tenga que obedecer, entonces es cuando Cristo, siendo hijo ya, va a ejercer como hijo. O sea, usted puede ser abogado porque tiene el título, pero usted solamente ejerce como abogado cuando usted trabaja como tal. El hijo es igual. El hijo es hijo cuando comienza a obedecer, pero el hijo es hijo siempre. Pero ya ejerce cuando comienza a tener que someter su voluntad a la de Dios Padre. Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Otra frase, aquí está haciendo una alusión a un piropo que el profeta Natán le dice a David. Acuérdense que Natán es el profeta de la corte de David. David le dice a Natán, pregúntale a Dios. En 1 Samuel 7:14, 2 Samuel 7:14, David le dice a Natán, pregúntale a Dios, ¿qué le parece que yo le construya aquí una casa? Y Natán le preguntó, y cuando vino con la respuesta le dijo, tú eres, o sea, bellísimo, está contento, y tu hijo será el que le construirá, y ese será para mí un hijo, y yo seré para él un padre. Todo el mundo decía, Salomón. Pero de Salomón no se pudo aplicar esto. En la misma realidad que no se podía aplicar de Salomón y de Adán una realidad como esta. Pero hay una profecía. Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Y entonces el autor de la carta a los Hebreos toma esa cita y se la aplica a Cristo, que es el único que le cabe perfectamente que el padre y el hijo pueden decir, yo seré un padre para él y él será para mí un hijo. Y él aplica esta cita bíblica para Jesús. Un hijo consolidará el reino para siempre, dice Natán. Un hijo consolidará mi reino para siempre. Todo el mundo creyó que iba a ser Salomón, porque Salomón tuvo el reino de Israel en su máximo esplendor. ¿Se acuerdan de Jesús cuando decía que ni Salomón en todo su esplendor vistió de tal manera? Cuando miren las flores del campo, y ni Salomón vistió en su máximo esplendor. El reino de Israel nunca llegó a máximo esplendor que no fue con Salomón. Y Jesús, ante eso, todavía hasta las florecillas glorifican más a Dios que Salomón. Y las aves del cielo glorifican más que todo. Y aquí el reino iba a ser consolidado y todo el mundo dijo Salomón. Nosotros sabemos quién fue, Cristo. ¿Cuál fue el que gobernó para siempre con cetro de hierro por todas las generaciones? Cristo Jesús.
Se equivocaron de hijo de David. Era un hijo del hijo del hijo del hijo de David, que ese iba a ser Cristo Jesús. Pero él, el autor de la carta de los Hebreos, se lo aplica a Salomón. Salomón, en el segundo caso, en la segunda cita bíblica, Salomón construye el templo. Él fue el que construyó el templo. Pero ahora Cristo va a construir el nuevo templo. ¿Cuál es el nuevo templo? La iglesia, o sea, nosotros. Y el templo sobre todo va a ser uno, él, su cuerpo. Él dijo, destruyan este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. Y dice el mismo evangelista San Juan, pero eso se refería a su cuerpo que iba a resucitar. En su resurrección, toda la iglesia también forma parte del nuevo templo. Pero el nuevo templo es Cristo. Cristo es el nuevo templo. Y aquí ahora Cristo va a construir un nuevo templo y las promesas divinas que fueron hechas a David no se agotan en Salomón, ahora se proyectan a Cristo. Y es en Cristo en quien las promesas llegan a su plenitud. En breve regresamos con ¿Cuál es la verdad? Los profetas ya esperaban, ya Miqueas, Isaías, Ezequiel, Zacarías, todos los profetas sabían que cuando Salomón, mucha gloria, pero acabó mal. Todos saben ustedes que Salomón comenzó muy bien, fue un rey muy sabio, pero no acabó muy bien. Acabó yéndose con mujeres de otras religiones y se fue detrás de otros dioses. Por lo tanto, la historia, la conciencia de Israel decía, bueno, Salomón fue muy bueno, pero era una mancha todavía. Ese no puede ser en el que se cumple todo. Y por eso ya Miqueas, Isaías, Ezequiel, ya sabían que venía otro. Y todo el mundo proyectó en la venida de otro, porque en Salomón no se podía cumplir todas las esperanzas de Israel. Y por eso se proyecta hacia el siguiente. Esa es la otra aplicación. Después viene versículo 6. Y nuevamente, al introducir a su primogénito en el mundo. ¿Quién es su primogénito? Jesús. Cuando presenta a Jesús, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Aquí otra vez, otra cita el Salmo, Deuteronomio 32, 43, donde es importante que la presentación del Dios, la preeminencia de Cristo se encuentra en la expresión de Deuteronomio 32, 43. En la versión griega que dice, adórenle todos los ángeles al Señor, a Dios. Todo esto, Jesús va haciendo, el autor de la carta de los Hebreos va aplicando, cada una de las citas bíblicas se la va aplicando y atribuyendo a Cristo Jesús. A ese de quien adórenle todos los ángeles, también era de Cristo que estaba hablando. Es una actualización de todos los textos. Y todos los textos ahora se le aplican a Cristo Jesús, el Señor, en quien se cumple todas y cada una de estas escrituras. Entonces, siguiente cita bíblica, versículo 7. Y de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles vientos y a sus servidores llamas de fuego. Versículo 7. Aquí está citando al Salmo 104:4. Es impresionante como la densidad que tiene este texto, porque estamos yendo lento porque cada uno es una cita bíblica. Él va de sopetón leyendo todo eso, pero nosotros nos detenemos en cada cita bíblica porque nos impresiona cuando estudiamos el texto cómo el autor en 7 temas diferentes de la cita del Antiguo Testamento, él está viendo en cada una de ellas la aplicación. ¿En cuánto tiempo se lee este texto? En unos segundos. En 15 segundos se puede leer esto. Pero nos ha dado a nosotros 7 citas bíblicas, 7 reflexiones. O sea, que aquí hay metido una reflexión del autor que está metiendo en cada uno una aplicación del Antiguo Testamento para Cristo. Y eso es lo que hace impresionante el texto, independientemente de que cuando se leyó en la comunidad, se leyó rapidísimo. En el discurso del sermón, acuérdense que es un sermón, se dictó así, rápidamente.
Se supone que los que están escuchando el texto, sí, aquí. Quizás algunos dijeron, se acordaron de 3 de 7, 4 de 7. Pero tiró 7 para que cada uno vaya cogiendo en lo que se acuerda. A lo mejor el más iletrado se acordaba de uno. Yo por lo menos me acuerdo de esa, de que yo ser un padre para él y él será para mí un hijo. Esa. Entonces tiró 7 para que por lo menos hasta los menos letrados pudiesen entender la aplicación que estaba haciendo de Cristo en cada una de estas citas bíblicas del Antiguo Testamento. Aquí citó Salmo 104. Esta cita se relaciona con el lugar de los ángeles en el universo. A pesar de la altura de los ángeles, es inferior a la que es dada al Hijo de Dios. Y se hace de los vientos, de los espíritus mensajeros y de fuegos ángeles. Hay un paralelismo en Esdras, donde aquí el autor está tratando de hablar de los ángeles como servidores. Los ángeles son puestos aquí como servidores, como simples ejecutores, simples siervos, simples servidores de Dios. Ellos no son, ustedes saben que cuando hay un rey, cuando hay una autoridad, los siervos no se pueden sentar, tienen que estar de pie, tienen que estar todo el tiempo en actitud de disponibilidad para que el rey diga, búsquenme tal persona, hagan esto, hagan lo otro, y los siervos tienen que estar de pie. Solamente se pueden sentar los dueños, los familiares, los que mandan. Y los reyes están de siervos aquí, simplemente están ejecutando. Y se presenta a los siervos como esos meros ejecutores de la voluntad de Dios. Cuando un ángel sirve a Dios, él debe decir, inútil siervo soy, he hecho lo que tenía que hacer. Eso es lo que puede decir un ángel. El hijo no. El hijo lo hace porque ama al Padre, porque está unido al Padre. Hay una radical diferencia aquí entre uno y el otro. Vamos a leer ahora versículo 8. Pero del Hijo, dijo de los ángeles eso, pero del Hijo dijo, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos, y el cetro de su realeza, cetro de equidad. Amaste la justicia y aborreciste la iniquidad. Por eso te ungió, oh Dios, tu Dios con óleo de alegría, con preferencia a tus compañeros. Aquí hay una cita larga del Salmo 45, versículo 6. Aquí esta cita bíblica está aplicada a un hijo de un rey que se va a casar. ¿Y cómo lo han ungido? Previo a la boda lo van a ungir. Y cómo el salmista está exaltando al hijo del rey, diciendo, tú formas parte de la familia real. Tú eres como el Dios, como el rey también. Y aquí está exaltando a este supuesto hijo del rey. Y el autor vuelve otra vez a hacer de un personaje histórico X a quien se está refiriendo el Salmo, ahora vuelve a aplicárselo a Cristo Jesús. Es interesante porque incluso aquí hay una connotación nupcial. Aquí el rey es como una especie como de novio. El hijo del rey es como un novio y ahora también ha sido ungido, muy, muy parecido al concepto que después se va a aplicar a Cristo Jesús como el novio, como el hijo del novio, como el amigo del novio a Juan Bautista, porque se le aplica a Jesús el novio. Muchos hablan incluso de las bodas de Caná como que el verdadero novio era Cristo Jesús, no en cuanto que se casó, sino que estaba haciendo un texto presentando, si bien es cierto que era en el contexto de una boda, allí se estaba presentando al que iba a dar el verdadero vino de la alegría y el que iba a desposar a su iglesia. Por tanto, muchos autores, cuando están hablando de la capítulo 2 del Evangelio de San Juan, aquí se refieren a Cristo como el verdadero novio del pueblo de Dios. El Hijo tiene trono, aquí tiene cetro, ama la justicia y Dios lo ha ungido. Todo eso forma parte de un hijo ungido, uno lleno del Espíritu. ¿Y quién más lleno que el Espíritu del mismo Cristo Jesús? Quinta cita esa. Ahora sexta cita, versículo 10. Y también le dice, también del Hijo, también del Hijo dice, tú al comienzo, oh Señor, pusiste los cimientos de la tierra y obras de tu mano son los cielos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Todos como un vestido envejecerán, como un manto los enrollarás, como un vestido y serán cambiados, pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. Aquí esta cita
es el Salmo 102. Salmo 102, 26. Una oración del que sufre, que está en desgracia y que el tiempo es breve en la tierra. Es un salmo que se refiere al afligido, al que está en este momento sufriendo. Y está aquí aplicándolo a Cristo, que está sufriendo la muerte de Cristo y que a pesar de que está sufriendo, Él va a vivir. La permanencia de Cristo, a pesar de que están desenrollando su vida, que están enrollando su vida, que se está acabando la vida entre los vivos aquí, la vida de Cristo permanece. Aquí está resaltando la permanencia del Cristo, la perennidad del Señor. Y por eso aquí le va a adjudicar una bella expresión también de majestad. Tú al comienzo, oh Señor, pusiste los cimientos de la tierra y obras de tu mano son los cielos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Tú, Señor, le llamas Señor. Al Salmo 102 le llamas Señor a ese individuo que está sufriendo. Jesús también hace eso, acuérdense. En un momento, ¿se acuerdan cuando hablaban en un salmo y Jesús dijo, ¿cómo que dice el David, oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha? ¿Cómo habla de esto? Ya Jesús mismo aplica un salmo y se lo aplica a él. Era una costumbre del momento hacer esas actualizaciones del texto. Aquí, perdonen que en tan poco tiempo estamos dando tantas citas bíblicas, pero eso es culpa de él. Él es el que está disparando todos esos bibliazos y lo está presentando para ratificar que las escrituras hablan de Cristo y que Cristo es el Señor y que los ángeles son inferiores al Señor. Y todo el Antiguo Testamento que viene de manos de los ángeles es inferior al Nuevo Testamento que viene por medio de Cristo Jesús. Por lo tanto, el Salmo vuelve otra vez a querer aplicar aquí a Cristo Jesús, que permanece la actualización de ese texto. Y en el versículo 13, el séptimo de las citas bíblicas. ¿Y a qué ángel dijo alguna vez? Es otra vez como, acuérdense que yo les dije que al principio decía, el piropo que le ha hecho a Jesús, ustedes apártense que no es a ustedes. Y en el último ratifica la manera. ¿Y a qué ángel? ¿A quién le dijo alguna vez esto? Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por escabel de tus pies. Esta frase es el Salmo 110, una entronización a un hijo del rey. Siéntate a mi derecha. Creo haber explicado ya lo que es sentarse a la derecha. Sentarse a la derecha es darle la misma dignidad a alguien que la que tiene aquel que lo sienta. Por tanto, si Dios a alguien le puede decir en el mundo aquí fuera, en el cielo y en la tierra, le puede decir, siéntate a mi derecha, no hay otro más que Cristo Jesús. Cuando Él está diciendo, cuando está aplicando el salmo que es la entronización de un hijo de rey, cuando el rey corona al príncipe, el príncipe se coloca a su derecha y es uno con el rey, de modo que cuando desaparezca el rey no desaparece, porque ahora el príncipe es el rey. Ese es el sentido de la continuidad en el linaje real. Pero ahora el Salmo lo aplica no solamente en cuanto a rey, sino en cuanto a Dios. La dignidad de a quien sienta no puede ser otra que alguien que sea Dios. Dios no puede sentar a la derecha de Él a nadie que no sea Dios. Dios no le puede dar la dignidad que Él tiene a nadie que no sea Dios como Él. Por eso sentarse a la derecha es la última de las citas y este autor lo aplica muy, muy claramente. La mejor de las citas es esta, la aplica como la última, como la séptima, y aquí está haciendo referencia al apelativo que tiene Jesús mismo. ¿Tú eres rey? Sí, tú eres. La discusión famosa por la cual mataron a Jesús era si Él era rey, si Él era el Hijo de Dios, si Él era el Hijo del Rey, si Él es el heredero. Y claro, cuando Él lo dijo, te conjuro que me digas si por fin, si tú eres el Hijo de Dios. Sí lo soy. Y veréis al Hijo del Hombre subir. Blasfemia. Porque ellos lo preguntan no porque quieren saber. Quieren agarrarlo en una blasfemia que sería una blasfemia si alguien se llama Hijo de Dios que no lo sea.
Por lo tanto, aquí está una exaltación y está recordando a gente que viene del mundo hebreo, que Él es Dios, para que no se lo olvide. ¿Qué está pasando cuando el autor de la carta está escribiendo esto? Hay hebreos que se han convertido al cristianismo, que están pensando volver otra vez a hacerse judíos, a olvidarse del trabajo que pasan los cristianos. Y creen que es lo mismo ser judío que ser cristiano, y entonces total se va a pasar menos trabajo allá, porque van a dar menos palos, porque allí estamos pasando trabajo aquí por ser cristianos. Sin embargo, no es así. El autor de la carta a los hebreos está dando una tesis completa de que no es así, independientemente del trabajo que estén pasando los cristianos, e independientemente de lo bien que lo estén pasando o de lo tranquilo que lo estén pasando los judíos. De hecho, sabe muy bien qué pasó después de la carta a los hebreos. Vino el año 70, se acabó el templo, se acabó todo, y los cristianos casi pueden decir a los judíos, ¿y entonces? Estamos igualitos ahora. Porque entonces aquí se demuestra que la vida de fe no depende de la dignidad con la que nos traten, sino el lugar en el que conviene estar. Ah, no, me gusta más estar en aquella iglesia porque en aquella iglesia añoñan más, porque brindan de esto, porque hacen lo otro, porque te dan una Biblia. No importa lo que te den, no importa el bienestar que parezca. El problema es lo que es. Por lo tanto, independientemente, querido cristiano, de que tú te quieras ir al judaísmo porque estás cómodo, el problema es la grandeza de ser cristiano. Por tanto, no te salgas de aquí, no vuelvas a hacerte judío, porque no es lo mismo. Hiciste un cambio para mejor, no eches para atrás. Esta es la retórica que hay detrás en todo este primer punto, que está tratando de disuadir a los judíos que se convirtieron al cristianismo, de volverse otra vez al judaísmo, olvidándose del cristianismo. Por eso va a exaltar la figura de Jesús. Y va a terminar esta primera parte diciendo, es que no son todos ellos espíritus. ¿Quiénes ellos? Los ángeles. No son todos ellos espíritus servidores con la misión de asistir a los que han de heredar la tierra. Por grande que sea el servicio de los ángeles están a nuestro servicio. Gabriel, Rafael, y cada uno tiene un nombre que tiene que ver con su misión en la tierra. Pero son servidores, como lo éramos nosotros. ¿Cuándo éramos nosotros servidores? Antes de que Cristo muriera, en la última cena, Jesús le dijo a sus discípulos, ya no les llamo siervos, sino amigos. Hemos dado el salto. Éramos servidores de Dios, pero Dios nos ha querido no solamente como siervos, sino que nos sienta a su derecha. Nos quiere sentados a su derecha y quiere que participemos de la misma gloria que tiene aquel que está sentado a la derecha del Padre. Y por eso Jesús le dijo al Padre cuando oró en el capítulo 17 de San Juan, Padre, que donde esté yo, también estén ellos. O sea que en el plan de Dios, a nosotros se nos va a elevar por encima de los ángeles, que siempre van a permanecer como servidores de Dios, y nosotros entramos a formar parte de la familia de Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, aquí viene vamos a ver, en un esquema muy claro. Aquí está el Padre. Aquí están los ángeles. Aquí están los hombres. Y ahora miren lo que va a pasar. El Hijo. Los hombres. Y ahora, no sé si me estoy explicando en este sentido. En el esquema del Antiguo Testamento, los ángeles son los que traen el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, en el esquema del Antiguo Testamento, los ángeles son los que traen la Torá y todo la antigua alianza, y entonces los hombres quedan en relación con el Padre en función del ministerio de los ángeles. ¿Entienden? Es un esquema muy diferente el que está proponiendo. Por eso aquí el hombre queda en esta expresión con una mayor dignidad con la que puede quedar en el esquema del Antiguo Testamento. En breve regresamos con
¿Cuál es la verdad? Después vamos ahora a la otra parte, que es la exhortación. Hebreos 2, del 1 al 4. Por tanto, es preciso que prestemos mayor atención a lo que hemos oído para que no nos extraviemos. Importante. Para que no nos extraviemos. Mayor atención. Aquí pone un énfasis en esto porque si la superioridad del Hijo sobre los ángeles aparece ahora, entonces ahora la revelación del Sinaí tuvo a ángeles como intermediarios. ¿Dónde dice esto? Vamos a abrir la carta a los Hechos de los Apóstoles. Para abrir solamente uno de ellos, en el capítulo 7, versículo 53. Estamos en el momento de la lapidación de Esteban. ¿Quién es Esteban? El primero de los apóstoles, de los diáconos que va a ser lapidado, perseguido, lapidado. Y entonces, en el momento que van a lapidarlo, él hizo una oración. Y entonces, después del discurso y la oración, miren lo que dice aquí, una acusación en el versículo 53. Y ustedes que recibieron la ley por mediación de los ángeles y no la han guardado. Dice, al oír esto, sus corazones se consumían de rabia y rechinaban sus dientes contra él. Y ahí arrancaron a tirarle pedrada. Pero cuando describió la ley, dice, la ley vino por mediación de los ángeles, por mediación de servidores. Y en el Antiguo Testamento también, Deuteronomio 33, pero no me voy a meter ahora en las citas, pero la tradición de Israel siempre tuvo que, el Antiguo Testamento le llegó al hombre por medio de los ángeles, que Esteban también hace referencia a él. Y entonces, la final, no solamente por los ángeles, sino ya, si la prueba es, hemos probado que Jesús es superior a los ángeles, entonces definitivamente una alianza que viene de los ángeles y una alianza que viene de Jesús es superior a la de Jesús. Y esa es la alianza que nos llega a nosotros del Nuevo Testamento. Y por eso, si esa es superior, exige atención. Porque sin infringir la ley es peligroso. Imagínense ustedes qué importante es no infringir la ley que manda el Hijo de Dios. Si un mandato que traen los ángeles es importante, entonces, ¿cuánto más lo será si el Hijo de Dios nos manda a nosotros? Por tanto, es preciso que prestemos mayor atención a lo que hemos oído para que no nos extraviemos, para que no caigamos, para que no, o sea, seguimos con la retórica de tratar de disuadir a los que están abandonando. No se extravíen, señores, no se extravíen, que ahora viene lo bueno, ahora vienen las cosas que hay que poner atención y se van a ir ahora. Es muy provocador. Versículo 2. Pues si la palabra promulgada por medio de ángeles obtuvo tal firmeza que toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo saldremos absueltos nosotros si descuidamos tan grande salvación? Es una pregunta porque en el Antiguo Testamento, vamos a abrir nosotros el libro de Números. Es que este caballero tiene el Antiguo Testamento pegado en todo lo que ha dicho. Y estoy seguro, vuelvo y digo, que en el sermón no se oye, pero quiero que vayamos meditando sobre todo lo que se está diciendo, porque él está pensando en el Antiguo Testamento y está pensando en conceptos que él tiene, que tenemos que por lo menos detenernos un poco. Vamos a Números, por favor, Números 15, versículo 30. El que obra con descaro, sea ciudadano o forastero, ultraja a Yahvé, tal individuo será extirpado de su pueblo por haber despreciado la palabra de Yahvé y quebrantado su mandato. Será exterminado tal individuo y su pecado pesa sobre él. Fíjense que casi maldición se le echa al que se burla de la palabra traída por los ángeles. Y dice él, si traía tal, si la palabra promulgada por medio de ángeles obtuvo tal firmeza que toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, o sea, diciendo, si a esa palabra que se nos dio por medio de Moisés y por medio de sus ministros,
A esa había que hacerle palabras, que había que ponerle atención de tal manera que quien se burlaba de ella había que matarlo. Dice aquí, ¿cómo saldremos asueltos nosotros si descuidamos tan grande salvación? Que comenzó a ser anunciada por el Señor y luego fue confirmada por quienes la oyeron. La salvación, estamos hablando del Evangelio. ¿Cómo tú, si la ley es importante de tal manera que quien se burla de la ley es digno de muerte, cuánto más muerte, no porque merezca la lapidación, sino porque el Evangelio trae la vida, cuánto más si la ley trae la vida? Es el Evangelio la que le puede dar cumplimiento. Es la verdadera vida. Esta era un preludio de lo que iba a ser la verdadera vida que nos viene anunciada por el mismo Jesucristo. El Evangelio es muy superior, dicen. Ese nos trae una grande salvación. Es interesante el adjetivo que dice de la salvación, una gran salvación. Ya traía buenas noticias el Antiguo Testamento. Esta nos trae una salvación grande, que comenzó esta salvación ya con el anuncio de Jesucristo. Descuidar el Evangelio, entonces, es descuidar la salvación. Aquí no estamos hablando aquí de personas que simplemente tienen el Evangelio guardado en su casa, que de vez en cuando lo abren aquí. Es observar lo que dice el Evangelio. Porque si la antigua alianza había que observarla, el Evangelio hay que llevarlo en el corazón, hay que llevarlo de verdad. Descuidar el Evangelio es descuidar entonces toda la carta, descuidar la salvación y descuidar a Cristo y descuidar a Dios. ¿Cómo vamos a salir absueltos si el Evangelio no es para nosotros nuestra vida? ¿Quién puede creer salvarse si el Evangelio, que es el que anuncia al único nombre bajo el cual nosotros podemos ser salvados, Jesucristo? Quien descuida a Jesucristo es el único nombre. Si descuida al único bajo el cual nosotros podemos salvarnos, entonces ¿cómo podemos salir absueltos nosotros? Descuidar a Cristo es descuidar todo lo que puede ser la salvación. No te pierdas la próxima entrega de ¿Cuál es la verdad? Un espacio para crecer en la fe.